como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y para aquellas personas nuevas que realmente están empezando a verme por primera vez, sí que les digo y les recomiendo, por favor, si se pueden suscribir también y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y a todos aquellos mis suscriptores bellos y queridos que siempre me están siguiendo, a esos visitantes que siempre están ahí conmigo, aunque no se hayan suscrito, no importa, les doy las más inmensas gracias por seguirme, por estar siempre conmigo allí, dándome valor, dándome fuerza para seguir adelante. Porque te voy a decir una cosa, esto agota, el tener que estar haciendo estas predicciones o estas lecturas. No es así tan fácil. Ay, sí, esto saca energía. Así que me da muchísima fuerza, mis queridos y adorados suscriptores. Vamos a ver, mi querido Libra, entonces, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Tu persona especial, pasado, presente o futuro. ¿Qué tiene que decirte? Cosas que te ha dicho o que cosas que no te han dicho. Está dando vueltitas. Mira, a pesar de que se desprendió un poco de la relación, se fue, se alejó, está como dando vueltas. Aquí hay dos alternativas. O resulta que no se va a querer arriesgar más a estar en esa relación por alguna razón, o definitivamente está como dando vueltas y vueltas y no termina de estacionarse. Poca fluidez de su parte, muy a pesar de que se fue, muy a pesar de que salió de la relación, pero resulta que como que siempre no, como que aquí está pasando algo, como que no me siento complacido o complacida totalmente después de esta ruptura, como que algo me está faltando, como que no lo es todo, como que no sé qué pasa, dice esta persona. Vamos a ver aquí, entonces, qué otra carta de energía nos puedan estar hablando en sí de esa persona o en sí de la situación entre tú y esa persona. Ya veo que esto es un pasado, definitivamente, porque aquí hay un alejamiento, aquí hay un desprendimiento, sí señor. Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Aquí hay cierta, fíjate tú, para la situación o la relación en sí, quizás hasta para ti, quizás hasta para esa persona, no lo puedo saber ahorita, pero hablemoslo de la manera entre la relación, porque estamos hablando justamente de la relación, ¿verdad? No estamos hablando de más nada, ni de si te vas a comprar un carro o una casa, nada, ni de trabajo, estamos hablando de relación. Y dice, una prosperidad material y espiritual es lo que viene para la situación. Quiere decir que, en todo caso, a mí me está latiendo que ya esta situación, en cualquier manera, de cualquier forma, se va a solucionar y aquí va a haber lo que se llama ganar, ganar. Quiere decir que esa persona gana y tú también vas a ganar. Prosperidad material y espiritual. Mira lo que hay aquí. Para la relación o para la situación ahora en este caso. Entonces estoy viendo que esa persona se fue, se alejó por lo que haya sido. O tú lo alejaste o tú lo fuiste o esa persona se alejó y se fue. Y está como, no está cómoda. Yo no sé si va a volver, Libra. Por ahora no lo estoy viendo. Solamente veo también que va a haber cierta espiritualidad o prosperidad espiritual y material en todo esto. Probablemente, quizás esta persona aquí se ve como pensando o analizando las cosas que va a hacer y ve que realmente el hecho de volver probablemente sea uno de los mejores beneficios que pueda tener al fin y al cabo o al final de la historia entre ustedes en esta relación. A lo mejor ese es
el final, pues eso viene siendo como quien dice lo que va a suceder al fin y al cabo y que va a producir entre ustedes una gran prosperidad y espiritualidad. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, no solamente la parte material es importante, en este caso yo diría que la parte material sería la parte del amor, lo tangible, lo que un amor que se puede ver tangiblemente, o sea que tú lo puedes ver, que tú lo puedes tocar, esas actuaciones, esa manera de verte o esa manera de decir cosas, tú las puedes ver. Yo las tomaría como tangibles, pero para también la prosperidad espiritual. Quizás a lo mejor esa persona viene ahora con cambios, viene ahora más cambiada, va a venir ahora diferente, ya no va a ser la misma persona de antes, ha cambiado. La distancia le hizo cambiar. Muy probablemente la distancia le ha hecho cambiar. Mira cómo está en este sitio tan tranquilo, con esa fuente de agua, con esos árboles. Está en una serenidad completa. Porque después de que soltó, probablemente a lo mejor se alejó, y la lejanía, vuelvo y repito, a veces hace milagros. A veces la lejanía es importante y es necesaria para volver a traer otra vez la salud de la relación. Entonces, muy probablemente esto es lo que estaba pasando, que quizás era necesaria esta situación, esta lejanía, esta separación, para poder entonces entrar un poco más en lo que es la seriedad del asunto y en la parte muy espiritual de cada uno de nosotros. Entonces vendría por añadidura o por consecuencia una prosperidad material y espiritual. En este caso no sería material si se quiere, sino amorosa y espiritual, porque acuérdate que hablamos es del amor y el desamor. Entonces yo estoy viendo acá que definitivamente aquí hubo una separación y que de verdad se hace muy saludable esta distancia, y que luego vendrán cosas mejores para ustedes. Eso lo vas a tener que tener muy en cuenta, mi querido y adorado Libra. No te lo puedes perder. Eso es algo que lo vas a tener en cuenta siempre, porque eso es lo que está, eso es lo que se ve con esa carta de el tarot psíquico. Ahí lo estoy viendo. Vamos a ver qué otra cosita hay para ya finalizar, porque ya veo aquí que de verdad así son las cosas. Esto fue una ida y un retorno con prosperidad, con bastante éxito, si se quiere. Vamos a ver. Aquí está regresando, por cierto. Aquí se ve esta persona regresando. Y sí que se te ve a ti como quien dice pendiente siempre de esa ruptura. Eso es lo que más te está costando. Y mira, no es justo, honestamente, palabra cierta, no es justo lo que te está pasando. Es cierto. Y por eso a lo mejor pudo haber habido esta ruptura. Pero tú tienes que quitarte eso de la cabeza. Déjame. Dios mío. Vamos a bajar esto un poquito. Tienes que quitarte eso de la cabeza. El hecho de que hubo esa ruptura. Bueno, sí, hubo esa ruptura. Es cierto. Esa persona se fue y se tuvo que romper la relación por lo que haya sido. Pero ahora está volviendo de una buena vez, como quien dice, de otra manera. Ahora venimos como quien dice a la carga. A la carga vamos como quien dice. Y sí, veo que tú sientes como que no es justo, como que por qué pasó esto, porque la justicia está ahorita invertida, por qué está pasando esto. Quizás hace falta ahora, ya pasó todo lo que pasó, ya esa ruptura se hizo y ahora lo que la justicia está es como quien dice poniendo a nivel todo. Eso es lo que significa en este caso para la justicia invertida junto con la torre. Estamos diciendo que ya se aclaró todo y ahora lo que estamos es estabilizando toda esta situación. Sí, señor. Vamos a ver ahora entonces para esa otra persona nuevamente qué otra cosa tenemos que decir antes de finalizar. Quiero quedar como en resumen, como en conclusión, para ir analizando estas energías. Esta persona se fue, se desprendió o la desprendiste, lo que haya sido, y ahora está como dando vueltas, no está fluyendo como debe ser. Sin embargo,
hay una carta aquí que me está diciendo que habrá una prosperidad material y espiritual. En todo caso sería una prosperidad emocional y espiritual. Yo diría amorosa o espiritual. ¿Qué pasa? Esta persona con el emperador invertido está pensando en volver. Está pensando definitivamente en volver ya en otros términos, de otra manera. Una manera quizás que productiva. Entonces, aquí lo que te quiere decir el tarot es que la lejanía ha dado un resultado o dará un buen resultado. Si hubo una ruptura, si se tuvo que ir, todo lo que quieras, si se fue, te pareció y sientes que realmente en el fondo no es tan justo que haya pasado esto para la relación o la situación, pero es que se están, como quien dice, ahora se está, después de que hubo esta ruptura y la justicia intervino y todo eso, ahora lo que hay es, como quien dice, un ajuste, se está ajustando todo, se está volviendo otra vez a su cauce normal. Y por el otro lado, esta persona volviendo. Vamos a ver qué otra cosita hay más por aquí. Veo aquí así que esta persona le cuesta, sí, le cuesta un poquito, no es tan rápido, le cuesta volver y está pensando si realmente lo va a hacer o no lo va a hacer, si definitivamente será buena idea, porque como se desprendió y está dando tantas vueltas, quiere saber exactamente, claro que no es adivino para saber que le va a ir muy bien, pero por el momento se siente así como un poco inseguro. Igual el 9 de pentáculos aquí, como que siente que a lo mejor no hay cabida en tu jardín de amor. Pero mira, al final de los finales, la carta de actuación, cree y cree y cree y siente que no y siente que nada y se hace sus mentales y tal y qué sé yo, y al final mira la carta de actuación, el as de pentáculos, quiere otra vez invertir en ese jardín tuyo del amor y con el mundo aquí. Este mundo me está verificando o ratificando lo que se está diciendo acá en esta carta, que hay una prosperidad emocional y espiritual para esta situación, para esta relación, no solamente para esa persona ni para ti, para la relación en sí. Y esto es lo que me verifica el tarot bendito. Mira, tanto dando vueltas, tanto bla bla, tanto que tú esto, que tú, que no es justo, que tal y qué sé yo, que yo rompí porque esto, bla bla, y al final te das cuenta o te vas a dar cuenta que la lejanía es la diferencia de todo esto. Es lo que definió o ha definido o va a definir esta situación. Ahí te estoy dejando. Piénsalo, analízalo. Otra vez vuelve para atrás y echa el video y escucha las palabras que te estamos diciendo. Y cualquier cosita, pues, toma lo que tengas que tomar. Y lo demás, pues, al reciclaje en todo caso. ¿Cuál es el rollo? No hay problema. Un besito. Bye bye.